Hay un plan de ordenamiento mundial Bueno, es que es muy fácil ser socialista. en un mundo capitalista. Exacto. Desde el estudio de Ciudadanos del Cielo, presentamos Sin Protocolos. Para muchas personas, al igual que yo, tal vez no estamos tan informados sobre lo que es la Agenda 2030. Y más que por noticias eso no sale. Y en redes sí he estado viendo algo acerca de este tema. Y mucha gente lo conversa, pero no hablan en específico qué es la Agenda 2030. Eh, entonces, Alex, no sé si usted nos puede ampliar acerca de este tema. ¿Qué es exactamente la Agenda 2030? ¿Qué es lo que trae? Si hay algo bueno, que no creo. Pero en sí, ¿de qué se trata? La Agenda 2030, veámoslo así. Repasando más o menos lo que usted ha dicho, en las noticias no sale, por ejemplo, igual que no sale lo que está pasando en Cuba en estos días, en la revolución, Sí. porque son medios que están total y absolutamente destinados a manipular. O lo que está pasando, por ejemplo, en Francia O con lo los que está pasando, agricultores, ¿verdad? ya podemos, ya casi podemos mencionar un poco ese tema, que tiene que ver justamente con la agenda. Ujú. Ahora, ¿qué es exactamente? Hay, exactamente es un término en estos casos un poco ambiguo, porque hay diferentes versiones. Es un plan de ordenamiento. La gente se asusta cuando uno junta esas palabras, pero en realidad no es de susto, es un poco más de lógica. Hay un plan de ordenamiento mundial. No como, no quiero decir nuevo orden mundial, no es eso a lo que me estoy refiriendo. Esta agenda viene y es un documento escrito y la gente lo puede buscar y lo puede leer. Está sumamente bien planeada, sumamente bien mercadeada como algo de lo más inocente. Porque si las personas la leen, entonces van a encontrar que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la distribución de las tierras y el desarrollo humano. Y a primera instancia es maravilloso. Ahí la pregunta, si es tan maravilloso, entonces ¿por qué no se comenta, no se discute Abiertamente. abiertamente y ampliamente? Ujú. Hay un asunto meramente humano en cuanto a este tema. Primero, las personas cuando escuchan esto y si escuchan que algunos grupos lo comentan, entonces los empiezan a tachar de conspiranoicos y de nuevo orden mundial y de un montón de etiquetas. Resulta que hay una razón antropológica, podríamos decir, para ese comportamiento, o sea, de razón de la historia del desarrollo humano. El ser humano, y a mucha gente no le gusta escuchar esto, el ser humano es como primer instinto cobarde. No es un insulto, no estoy insultando a nadie, es comprobable. El primer instinto del ser humano durante muchos, muchos miles de años siempre fue correr porque era el más débil. Entonces en las fieras del bosque que se encontraba, las serpientes o todo lo que le causara miedo, el primer instinto siempre fue correr. En última instancia, si había que defenderse, pues se defendía. Muchos de ellos morían. Entonces, en primera instancia, era correr. Correr por su vida. La frase no salió así porque así corran por sus vidas, no salió de casualidad. Tiene tiene unos parámetros lógicos de comportamiento humano Y de supervivencia. y de supervivencia. Entonces, eso es innato, eso es nuestro, eso es algo que todos lo tenemos, podemos dominarlo, podemos controlarlo, pero es natural del ser humano ser cobarde. ¿Por qué quiero decir esto? Aplica cuando alguien escucha algo con lo que no está familiar, digamos un concepto con el que no está familiarizado,
el primer instinto es negarlo. ¿Por qué? Porque le puede representar un peligro. No queremos enfrentarnos a peligros. En términos más modernos, no queremos incomodarnos. No queremos que haya algo que nos incomode y nos fastidie la vida. Ya tenemos muchos problemas con el trabajo, con el jefe, con una cosa más, un ordenamiento mundial. Usted está loco. ¿Por qué usted me dice eso? Yo no quiero saber nada. Yo voy a vivir mi vida y voy a ver cómo sobrevivo. O sea, una vez más, salgo corriendo, replicando ese instinto eh, que se vivió y que se utilizó hace muchos años, ese patrón de comportamiento que se sigue utilizando de manera distinta porque la sociedad ha cambiado, la forma en que nos relacionamos, por supuesto que ha cambiado, pero el patrón sigue siendo el mismo. Es más fácil decir, conspiranoico, usted está loco, ¿cómo se le ocurre? O simplemente quedarse callado, no saber nada, o meternos en el celular eh, para aplicar ese patrón de comportamiento. No quiero enfrentar el peligro, no quiero que nada me incomode y voy a salir corriendo. Y en este caso no es físicamente, en este caso es intelectualmente. Intelectualmente no quiero analizar, no quiero saber de qué se trata y mejor salgo corriendo. Bueno, ese fue uno de los conceptos que usted proponía en esas preguntas. ¿De dónde nace, si podemos ampliar un poco más, de dónde nace? Nace de una preocupación de ciertos sectores económicos mundiales. Cuando uno empieza a mencionar ciertas familias o ciertos grupos, inmediatamente las personas salen corriendo porque una vez más no quieren enfrentar las verdades que les pueden causar incomodidad. Entonces, pongámoslo así, planteémoslo así. Este plan es el reflejo de ciertos intereses de grupos económicamente muy, muy fuertes. Tan fuertes que no nos podríamos imaginar qué tan fuertes. Sería todo un tema. Veamos. Estos grupos proponen que más del 95% de la población de la humanidad lo que está haciendo es contaminar. Lo que está haciendo es el mal uso de recursos, el mal uso del sistema de salud en los diferentes países y la mala distribución de las riquezas. Y lo que proponen es que no hay solución para eso. Básicamente, en términos más nuestros, más coloquiales, creen que nosotros somos como animalitos, que nunca nos vamos a portar bien, que no vamos a utilizar los recursos adecuadamente y que es mejor controlarnos o eliminarnos para que dejemos de crear esta contaminación ambiental y que dejemos de tener tantos hijos que no podemos mantener. Se sabe que al final lo más adecuado y lo más correcto y la solución es simplemente la educación. Educar en todas las áreas. Por eso se supone que somos vida inteligente, aunque eso es un término un poco discutido. Nosotros nos decimos, bueno, algunos se dicen, que los seres humanos somos inteligentes, en realidad es porque no tenemos otra raza cercana para compararnos. Es decir, si las jirafas hubieran desarrollado inteligencia, que por cierto, gran parte del desarrollo de nuestro cerebro se dio por la dieta de carne y otros tantos alimentos que algunos ahora, quieren eliminar de sus dietas, aparentando... Meternos carne sintética. Carne sintética, eso es parte del plan, sí. Carne sintética o vegetarianismo o veganismo, que son conceptos que están total y absolutamente en contra de nuestra naturaleza carnívora. Ahí estamos metiéndonos un poquito en esa área, pero yo creo que hay permiso para hacerlo. Hace algunos años me decía un vegano, me decía Alex, pero es que nosotros, los seres humanos, no tenemos colmillos y garras como los tienen las fieras del bosque para cazar. Y bueno, es más que obvio, pero
a veces duele al intelecto y lastima al intelecto tener que explicar estos conceptos tan sencillos, porque tenemos pulgares opuestos para crear herramientas y porque tenemos cerebro para utilizarlas. Aunque no todo el mundo tiene cerebro, aparentemente hay ciertas personas que lo tienen ahí sin estrenar, nuevo, pero bueno. Y resulta que esa dieta de carne es tan natural, pero tan natural para el ser humano que hasta nos da apetito cuando lo vemos. Cuando la vemos, es algo que ha estado, que nos ha permitido llegar a ser quienes somos. Pero regresando un poco más a la vida, digamos, inteligente, el plan mm, no es para muchas personas digno de creer. Les cuesta creer que haya ciertos grupos organizados con un plan desde, digamos, ONU, Organización Mundial de la Salud y otros entes que en teoría se crearon para el orden y el bien mundial. Y bueno, ¿qué pasa? Entonces hay que plantearnos una pregunta. ¿Qué pasa cuando estas organizaciones, si desde el principio fueran buenas, se corrompen? ¿Qué pasa si están convencidos de que el bien para la humanidad es homosexualizar a los chiquitos desde jovencitos para que no se reproduzcan porque somos un mal? Eh, Promover el aborto porque es un bien para la humanidad que tantas personas, evitar que esas personas nazcan porque estamos dañando el planeta. Y una serie de prácticas, porque para la Organización Mundial de la Salud hay que tener bien claro, el aborto es una práctica de salud y ellos lo establecen en sus políticas, es una práctica de salud. Matar a un ser humano es salud. Entonces, poco a poco han ido convenciendo a ciertos sectores de la población que ellos tienen derechos. Y justamente esos nuevos derechos tergiversados e inventados van coincidiendo con ese plan, un nuevo ordenamiento. Digamos a nivel local, el plan de ordenamiento territorial, preguntémonos si calza o no calza con un plan mundial o una agenda, lo que llamamos ahora Agenda 2030. Y curiosamente, cuando vemos los objetivos, calza exactamente. Para estas alturas, habrá muchas personas que ya no están viendo este video. Entonces estamos confiando plenamente en los que sí se han quedado viendo este video. En ellos está la esperanza. En nosotros, nuestra comunidad y los que producimos este tipo de material y en los que escuchan. Pero no es de extrañarse. Porque a través de la historia, en las revoluciones, poquitos son los que se animan al principio y muchos al final son los que quieren proclamarse como héroes. Eso es normal. Siempre ha sido una actitud repetitiva, entonces no es de extrañarse. Tenemos la esperanza puesta en las personas que hasta el momento se han quedado aquí viendo o que siguen los TikToks, que siguen el mensaje, no solamente aquí, sino en diferentes lugares. Y retomando el tema que mencionaba antes, Alex, con respecto de lo que está sucediendo en Francia y hay otros lugares ahí incluidos también que... Europa, sí. Sí, la zona de Europa, que, bueno, eso no sale, y vuelvo a decir lo mismo, eso no sale en las noticias. Don Ignacio Santos no lo va a presentar en las noticias. Saludos, don Ignacio. No, eso lo ve uno, bueno, principalmente por Twitter, ahí se ven los videos, es donde, para mí es una de las redes sociales que no están censurando nada con respecto a lo que realmente está pasando, porque lo que es en Facebook, eso no se ve, y las demás, ¿verdad? Pero
qué está sucediendo, porque ahí vi un video últimamente de que hasta el sector ganadero se unió al sector agro y eran unas manifestaciones enormes con La policía no chapulines. los pudo contener. Exacto. La policía, qué maravilloso que se diera esto en Latinoamérica. No, y también vi que ya hay un lugar que la policía se unió. De eso no estoy seguro, no lo he visto porque, bueno, no lo tenemos tan a la mano, pero no sería extraño tampoco. Em, ¿Cómo lo podemos unir? O cómo podemos lograr que se entienda ese vínculo? Porque está unido, nada más. Bueno, y lo de Cuba también, Y ¿verdad? lo de Cuba, por supuesto, que la gente de Cuba está en este momento en las calles. Ujú. Em, Hace años había sucedido, bueno, ha sucedido varias veces, esperamos que esta vez sea permanente en Cuba. Es una derrota, una vez más, una derrota, un fracaso y una muestra del fracaso del socialismo. Al igual que, bueno, el socialismo yo no creo que lo haya eh, hecho más evidente. Sin embargo, hay muchas personas que lo siguen impulsando. Son personas que realmente no saben, no tienen intelecto, no tienen conocimiento o han sido engañados, pero son fácilmente engañables. En Bueno, es que es muy fácil ser socialista. un mundo capitalista. Exacto, porque de ahí, por ejemplo, aquí los nombrados socialistas, comunistas, que sabemos todos quiénes son, ¿verdad? Que están en asamblea, ahí usted los ve con su iPhone, Sí, bien vestidos, o sea, con ellos su son, carro, con sus es dietas. fácil vivir de los impuestos de la plata de los demás, ¿verdad? Sí, sí, con sus dietas, con sus privilegios, más que nosotros, mucho, mucho más que la Ujú. mayoría de la población y más que la generación de oro que fue la que construyó este país. Ellos son como un cáncer de la sociedad que está aprovechándose de todos los beneficios económicos que nuestros padres y nuestros abuelos construyeron y que dejaron ahí para ellos para que lleguen a impedir proyectos de ley que sí son buenos, a impedir cualquier iniciativa en pro de los verdaderos Y derechos no humanos solo, y y no solo vivir de eso. impedir, no solo impedir, sino presentar proyectos que, bueno, no se queda con la boca abierta viendo un proyecto como el 23.809 de la ley trans y este último que están también ahí en asamblea de las terapias de conversión. Las terapias de conversión, sí, que en Ahí nos Colombia, salimos un poquito del tema, pero es que sí, todo va como de la mano, todo ¿verdad? va de la mano, todo está conectado. En Colombia, por cierto, que lo acaban de prohibir, esas terapias de conversión, que eso se convierte en un éxito para Latinoamérica, que esperamos que se replique en los demás países. Resulta que ellos viven de la controversia, ellos viven de la controversia, haciendo creer a muchas personas de manera inocente, y ahí pecan de inocentes, eh, que están en favor del pueblo porque se oponen a ciertas personalidades, pero oponerse y hablar eso lo puede hacer cualquiera. Estamos tratando de generar razón y pensamiento en las personas que ven y escuchan esto. Es el único objetivo. Nosotros no ganamos nada más que la satisfacción de haber colaborado hacia la paz del país, de Costa Rica, sobre todo, y Latinoamérica, por supuesto que sí. Justamente ese partido político es financiado de alguna parte. Esta famosa Agenda 2030 pretende para el 2030 cumplir con ciertos objetivos que, como decíamos antes, se presentan de una manera muy bonita, es una narrativa muy linda, pero es un fantasma que crece detrás de este plan. Es un fantasma que viene desde hace años creciendo y poco a poco se va mezclando con las políticas locales. Entonces, un plan de ordenamiento territorial o similar o de nombre similar tiene que ver con la Agenda 2030 en términos de que pretende el despojo de las tierras de los campesinos, amparándose en ciertas leyes que fueron creadas de manera muy abierta para su interpretación. Tal vez suena un poquillo complicado, pero en realidad no es tan complicado. Me amparo en cierta ley, por ejemplo, de medio ambiente, de protección del ambiente, y eso me permite despojar a alguien de una tierra o no permitirle utilizarla como se debe para, digamos, propósitos agrícolas o desarrollo de turismo o cualquier otra actividad que le pueda generar divisas, porque necesitamos
que las personas tengan cada vez, necesitamos, digo ellos, que las personas tengan cada vez menos derechos, se vean más limitadas en su progreso económico, lo cual les impide luchar en lucha social y les impide tener motivación para hacerlo. Entonces, es un plan que abarca diferentes áreas muy bien planeadas de manera muy inteligente y que lleva muchísimos años en desarrollo. Veámoslo así. Em, si en Francia, bueno, en varios países europeos, se está dando, y pueden buscar, les invito a que busquen los videos donde los tractores, los camiones, los granjeros en general, se han tirado a las calles muchísimas veces porque tienen recursos para hacerlo. Y gracias a Dios que lo hicieron. Nosotros aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si se nos limitan nuestras capacidades de producción? O sea, no vamos a tener dinero en la bolsa para salir a protestar y al mismo tiempo mantener nuestros hogares. Entonces, por ahí va el plan. En Francia lo han hecho, son los países más donde se ha dado de manera más evidente. Y en Costa Rica va propagándose de una manera muy solapada. Eh, sospechemos, sospechemos de cuando los políticos, mayormente los políticos, estén apurados por aprobar un proyecto. O sea, pensemos en eso. Realmente esto es tan lógico y tan difícil a veces de que la gente lo comprenda. ¿Realmente habrá un político en este país, en Latinoamérica, en el mundo? ¿Realmente habrá un político que esté dispuesto a llevarse madriadas, a que lo insulten, a que le tiren basura en la calle, a que le tiren, bueno, que lo ofendan por el bien suyo y por el bien mío? No lo creo. Es más, reflexionemos en eso una vez más, lo voy a repetir de otra manera. Fulanito de X partido, en las reuniones, en su puesto político, le han dicho su mamá esto, su mamá el otro, su familia esto, lo han humillado, le han gritado, lo han tratado de muchísimas maneras y él aguanta eso solamente para que usted esté bien. ¿A quién le cabe pensar eso? ¿A quién le cabe pensar eso? No, no, no. Han existido héroes, por supuesto que han existido héroes, pero esos ya casi no se ven, o casi no se ven. Eh, entonces, Y muy pocos, de verdad, que son defensores de... muy pocos. Generalmente uno lo nota cuando ponen su puesto en riesgo, pero es más, las campañas políticas, ¿no les parece ridículo? ¿No les parece ridículo? Que se van hasta chapear con cuchillo, tal vez nunca han agarrado un cuchillo en la vida, que se van a ver las vacas con los señores de campo, que se van y se meten en el cafetal, que se ponen botas de hule. ¿Acaso que han vivido así? Y justamente cuando están en campaña hacen eso, pero la gente tiene memoria corta y ellos se burlan en la cara de los votantes una y otra vez, porque prefieren, ellos los votantes prefieren creerle a alguien, aunque muy en el fondo muchas veces saben que es mentira, que ponerse los zapatos ese día y decir, no, ¿qué puedo hacer yo por este país? ¿Qué puedo hacer yo por el progreso? Es más fácil confiar en alguien y no analizar y no ser crítico y simplemente votar por aquel que habló más duro, por el que habló más fuerte, por el que puso al otro en más ridículo. Entonces, ahí la sociedad se ha vuelto cómplice de todo lo que está sucediendo. O el que llegó al pueblo a prometer tal cosa, o el que llegó a la casa, dame una canasta de víveres, como hacían antes, ¿verdad? Los políticos. Bueno, y creo que lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo eh, y lo seguirán haciendo porque la gente lo sigue permitiendo. Ahora, regresando al tema de la Agenda 2030, sospechen cuando haya un grupo de políticos muy interesados en aprobar un proyecto.
rápido, que tenga que hacerse rápido. Cuando ellos están súper cómodos, cuando tienen su buen salario, cuando tienen sus buenas actividades económicas, cuando gozan de, digamos, cierta popularidad por ser personajes reconocidos, se van a preocupar por las demás personas, el resto de la sociedad. No, no, generalmente, y digo generalmente, pero la gran mayoría, es la gran mayoría. El político es una persona narcisista que necesita ser vista en algún lugar para sentirse importante. Y es el que, y si no está en un puesto político, lucha por hacerlo de una manera insistente hasta que lo logra porque le encanta que lo vean. Y si no lo están viendo y si no es el que grita más en un lugar público, entonces se siente mal, llega a su casa vacío. Escuchen muy bien porque estoy hablando del perfil típico de un político. Entonces se siente mal si no lo ven, si no están las cámaras, si no hizo un escándalo en una reunión. Y señoras y señores, ese tipo de personas son los que tenemos gobernando. Y insultando a los demás y que no permiten que los insulten, ¿verdad? Insultando a los demás por robar cámara también. Y bueno, entonces, en términos generales, no todos, porque todavía quedan algunos poquitos, el político es una persona que necesita la atención de otros para sentirse importante. O sea, qué enorme problema que alguien así nos gobierne y nos represente. Si ustedes ven los líderes revolucionarios que han hecho las cosas bien por un país, generalmente tienen en común que no son políticos. Mientras que todos los políticos tradicionales tienen en común que son narcisistas y tienen un desorden emocional, que solo lo nota uno si tiene ojo clínico. Y eso es para analizar, eso es más profundo, ahí les dejo para que lo analicen. Eso es más profundo de lo que suena. Y a través de los años siempre nos han gobernado personas así. Entonces cuando vean en un consejo municipal a X persona gritando, cuando vean atacando a otro deliberadamente, dense cuenta de quién es esa persona y cuáles son los problemas que tiene. Y aún que los tenga o no los tenga, eso a nosotros no nos importa. Lo que sí nos importa es que nos está representando. Por ende, nos está representando muy mal. Una vez más, regresando al tema de la Agenda 2030, entonces cuando veamos planes de desarrollo urbanístico limitados por lo que dicen los gobiernos locales, tengan cuidado. Cuando veamos limitaciones a los derechos de las personas que viven en ciertos lugares, cuando digo limitaciones de derechos quiere decir usted no puede vender esa propiedad, usted no puede segregar, sin razón aparente. A eso me refiero con limitación de derechos. Cuando vean proyectos que limiten las actividades que generan ingresos, tengan mucho cuidado. Cuando vean este tipo de proyectos que no se quieren discutir abiertamente, eso es otra señal. Y cuando vean también que hay sectores que se están levantando y que se están informando, presten atención, porque se puede engañar a unas cuantas personas o se puede malinformar a unas cuantas personas, pero cuando ciertos factores se juntan, como es la duda razonable, la investigación y la alarma de las personas en redes sociales, porque ya no contamos con los medios tradicionales, entonces presten mucha atención porque algo malo está por suceder. Y en este caso me estoy refiriendo a un proyecto o proyectos potencialmente alineados con esta agenda, que al final lo que viene es a disminuir la calidad de vida de nosotros los seres humanos, a impedir que nosotros tengamos esa dignificación que nos debe caracterizar. Y bueno, olvídense de los
derechos humanos básicos. Suena muy grave, pero no es que va a suceder de hoy a mañana, sino que va paso a paso, hasta que la gente lo acepte como algo normal. Bueno, ya estamos aquí en Venezuela, ya estamos en este momento, llegamos hasta aquí, no se han revelado. Llevan muchos años, llevan más de 25 años y no se han revelado. Lo han intentado, pero ya están menguados, ya están disminuidos, ya su ánimo no les da, su alimentación no les da, sus recursos no les da, viven con miedo. Y estamos hablando de un régimen totalitario en ese caso, pero cuidado y si no, es en este caso también hablando de un ordenamiento totalitario. Una referencia más. Hace más de 70 años, casi 80 por ahí, en el régimen, digamos, nazista, porque no se puede ir muy extremo, ni a la derecha ni a la izquierda. En realidad, lo que debemos obedecer es al acuerdo, a la educación, al bienestar, a la salud, al bien común, por supuesto que sí, y por supuesto a lo que debemos comprender una vez más como derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación. No hay donde confundirse, pero ¿por qué la gente se confunde tanto? Si usted no nace, entonces no tiene el resto de derechos. ¿Qué sentido tiene? Em, pero no, esa parte yo no la comprendo totalmente porque es que a un ser humano se le enreda, se le enredan unos conceptos tan sencillos como los derechos humanos. Lo más básico, lo más básico. Em, por último, uno de los aspectos que nos debe quedar como reflexión de todo esto es no obedecer al instinto de salir corriendo. Se supone que somos seres inteligentes, entonces aprendamos a controlar ese instinto y hagamos lo contrario, que es investigar, educarnos y tener criterio. Y si al final estamos en posiciones opuestas unos de otros, pues entonces conversemos al respecto. Cuando este proyecto o ciertos proyectos de ley no permiten esa discusión, no permiten esa conversación, estamos a las puertas de algo muy, muy peligroso. Y no tiene nada de malo mientras nosotros investiguemos y no trunquemos los derechos de los demás, está correcto. Y la discusión debe darse. A lo que apuntaba hace poco es hacia el régimen nazi. Cierto pensamiento similar al de hoy se dio en ese momento. ¿Por qué similar? Bueno, porque también consideraban que la gran mayoría de la población que no eran de su raza eran basura. Así, eso lo consideraban. Entonces, esto mismo se está dando, pero planteado de una manera más estratégica. En aquellos años se creía que los homosexuales, que los que tenían, las personas que tenían necesidades especiales y otras minorías debían, las personas de cierto color de piel o de cierta creencia religiosa, debían desaparecer. Ahora digamos, este pensamiento ha mutado y se ha vuelto peor porque se habla de personas de cierto intelecto, de ciertos ingresos económicos y de otros rasgos. Ahora son ellos o somos nosotros los que de acuerdo a este nuevo criterio de pensamiento debe desaparecer. Entonces, ¿ha mutado en qué sentido? En que los que estamos contaminando el planeta debemos desaparecer. Los que estamos sobreproduciendo, los que están acaparando ciertos puntos de la riqueza o de producción deben desaparecer. Y es una manera nueva de plantearlo, pero el pensamiento de la destrucción no ha cambiado. Está ahí, todavía presente. Nada más que ahora lo anuncian de una manera más
atractiva que antes. En aquellos años fue asesinato y totalitarismo, ahora es engaño. Y entonces ya con eso podemos terminar y espero que haya quedado por ahí alguna frase para que las personas que nos acompañaron hasta el final puedan reflexionar. No, y algo que también yo quería agregar, eh, si las personas quieren darse cuenta cuando un proyecto de ley o cuando algo es bueno o malo para nosotros, ¿cuál es la forma más sencilla de darse cuenta? Sin necesidad de leer mucho. Ver cuáles políticos lo están apoyando. Porque si vemos un grupo de políticos, como acá en Costa Rica, Frente Amplio, Liberación principalmente, a favor de un proyecto de ley, o sea, casi que sin duda alguna no trae nada bueno para el país, ¿verdad? Porque, Porque, y hay otros proyectos de ley ¿sí? que sí los apoyan, que los presentan tal vez los oficialistas. ¿Y cuáles son los que apoyan? Todo lo que tenga que ver con drogas. Yo creo que más claro ya no puede estar. Y otra cosita también. ¿Cuál es el eslogan que tiene toda la Agenda 2030? No tendrás nada, pero serás feliz. Todavía más claro. Ok, ya con eso lo dejamos. Muchas gracias. Desde el estudio de Ciudadanos del Cielo, hemos presentado Sin Protocolos. Producción y presentación, Rudy Gómez y Alex Zúñiga.